Hola, ¿qué tal, señoras y señores seguidores del Grupo Multimedia de Comunicación La Cerca, desde donde seguimos analizando cómo está la situación, cuál es la sensación generalizada en muchísimos frentes de interés a nivel social? Hoy nos vamos a centrar de nuevo en el ámbito de los trabajadores, vamos a ver cómo está en sí el momento. También muy pendientes de lo que ocurre en la esfera nacional, porque de ello dependen muchas de las cosas, seguro, que están tratando de defender personas como la que hoy nos acompañan aquí en nuestro estudio. Hoy vamos a conversar con Francisco Javier González, que es el representante en el territorio albaceteño de la Unión General de Trabajadores, delegado territorial. Bienvenido, buen día. Buenos días, muchas gracias. Imagino que estos días es un poco así, bueno, estos días, estos meses, podríamos decir ya desde las elecciones, un ojo aquí y otro en lo que está pasando en Madrid con esas negociaciones, porque tal y como decía, muchísimas de las reivindicaciones que son fundamentales ahora mismo, por ejemplo, para el Sindicato Unión General de Trabajadores y por ende para el extensivo del colectivo de trabajadores de nuestro país, dependen de lo que salga o no salga en esas negociaciones, ¿no? Sí, evidentemente el gobierno pues marca las políticas que se aplican en los territorios y evidentemente los gobiernos ideológicamente pues tienden a aplicar unas políticas u otras, que unas no son más favorables y otras, pues como nos está pasando en la actualidad, son muy dañinas para la reforma laboral, o sea, para la clase trabajadora, como fue la reforma laboral. Evidentemente la política nacional pues cobra un papel muy importante en la vida cotidiana de los trabajadores de Albacete y evidentemente tenemos ese ojo puesto en lo que pasa en Madrid y esperamos que al final se forjen los acuerdos, y personalmente apuesto por un gobierno progresista que propicie las políticas que estamos reclamando desde los agentes sociales, que vayan dirigidas a las personas para que de una vez por todas pues tengamos un marco de relaciones laborales adecuado, que sea justo e igualitario y que propicie pues que ese concepto de pobreza laboral la podamos eliminar de nuestro diccionario y que los trabajadores con su trabajo puedan ganarse la vida dignamente. Después de lo que sucedió ayer, porque ahora mismo existen, diríamos que todos los frentes abiertos en materia de negociación, pero ayer llamó la atención eso, pues que mientras ese grupo negociador a 4 entre PSOE, Podemos, Compromís y Izquierda Unida, Unidad Popular, están un poco debatiendo qué se puede o no hacer para llegar a un acuerdo. Por otro lado, Partido Socialista y Ciudadanos han llegado a un primer acuerdo que hoy se rubrica y que de alguna manera ha sorprendido un poco a la gente, porque si bien lleva en sí una serie de medidas que a priori no cualquiera ve mal, pues es un acuerdo insuficiente a todas luces para ser capaz de formar un gobierno alternativo. Del contenido de ese documento, ¿qué es lo que más le ha llamado la atención a usted? Pues hay un punto que sí nos ha llamado la atención a mí personalmente y al colectivo que represento, que es la supresión de las diputaciones, no por el mero hecho de la supresión, sino por la ligereza que se ha utilizado a la hora de anunciar una medida como esta, que pone en riesgo o por lo menos da inseguridad a decenas de miles de puestos de trabajo de trabajadores que prestan servicio en nuestras diputaciones. Entiendo que los servicios no se dejarán de prestar, porque entiendo que no podremos dejar a los ayuntamientos sin soporte técnico, ni podremos prescindir del servicio contra incendios, ni podremos prescindir de los consorcios provinciales de ayuda a domicilio, de consumo. Evidentemente creo que ha sido un anuncio hecho muy a la ligera y desde luego no han tenido nada en cuenta a esas decenas de miles de los trabajadores, y desde luego nos ha llamado negativamente la atención como he dicho antes, con la ligereza y poca sensibilidad que se ha puesto en ese anuncio. Evidentemente es el marco de las negociaciones políticas para un acuerdo de gobierno y entendemos que ahí pues se profundiza lo que se profundiza. El acuerdo fue ayer por la tarde, pero desde luego nos llamó la atención negativamente ese anuncio y desde luego no lo compartimos en absoluto, la visión que nosotros tenemos, pero sin meternos profundamente en el hecho de suprimir. Sí que vemos que ha habido una falta de tacto, una falta de sensibilidad y desde luego pues un menosprecio a los trabajadores que prestan servicio en nuestras diputaciones provinciales, que como he dicho son muchos, y además no entendemos cómo se puede prescindir de unas diputaciones provinciales y de los cabildos de las diputaciones forales. No hemos profundizado tampoco en esa información y nos gustaría pues tener más datos, desde luego. Los iremos conociendo evidentemente, porque es una noticia no pequeña, es mucho lo que se esconde detrás, como dices, de
de una supresión y de un anuncio de esas características. Los empresarios fundamentalmente, estamos escuchando en las últimas horas pues representantes del ámbito empresarial y económico de nuestro país, exigir premura también en la formación de un gobierno, que haya pactos, que esto se mueva, porque aseguran que se está paralizando la inversión, que ahora mismo los datos no son buenos, que ya se ha visto en los correspondientes a enero en materia de empleo, qué incertidumbre, y que incluso hemos escuchado a muchos dirigentes de la región asegurar estos días que las empresas están marchándose o huyendo, dicen algunos, de Castilla-La Mancha. Desde el ámbito de los trabajadores, ¿cómo se ve también todo esto? Pues nosotros desde nuestro ámbito sí que apostamos por el acuerdo de gobierno, porque se forje en estos días, porque la semana que viene se pueda tener un gobierno que dé estabilidad al país, y desde luego pues, si ese gobierno tiene pues, un claro tinte de izquierdas, un tanto tinte de progresista y reformista como se anuncian, pues evidentemente lo vamos a ver con buenos ojos. Es una realidad que el candidato del Partido Socialista ha cogido esa responsabilidad por bandera cuando no le tocaba a él y está intentando forjar los acuerdos necesarios para pues, propiciar un gobierno estable, y evidentemente eso es de valorar, y lógicamente pues compartimos el hecho de que no sería beneficioso volver a repetir las elecciones y prolongar esta situación de situación en funciones de un gobierno que no es capaz además de tomar decisiones que sean útiles para el país, y desde luego además que está envuelto en una nube de corrupción que día tras día pues todavía lo ahogan más. Evidentemente apostamos porque se forjen los acuerdos, evidentemente el diálogo tiene que ser la herramienta que se utilice en estos momentos para disponer de ese gobierno en unos días, y esa es la esperanza que tenemos los trabajadores. Y si de esos acuerdos se forja un gobierno que sea sensible a la clase trabajadora y a los ciudadanos, como no puede ser de otra manera, pues nosotros apostaremos por dialogar con ese gobierno para que se implementen las políticas que venimos reclamando hace mucho tiempo. Está llamando la atención a mucha gente pues el hecho de que ahora mismo no estamos ya en una legislatura al uso, ya no ha pasado lo que ha venido pasando tradicionalmente, que es que había elecciones y esa noche se sabía prácticamente quién era el presidente, salvo algún caso en el que ha sido preciso hace años algún apoyo puntual, que tampoco se ha dilatado tanto como parece que lo va a hacer este. El escenario político es completamente distinto, el arco parlamentario se ha fragmentado sobremanera y parece que a partir de ahora nada va a ser lo que era en este sentido, pero nos hemos encontrado con actores protagonistas que quizá no están muy acostumbrados a lo que significa sentarse a negociar y a pactar, nada más y nada menos que el gobierno de un país como el nuestro. Francisco Javier, ustedes que son especialistas 100% en negociar, en lo que es, por ejemplo, sentarse frente a un empresario y establecer los acuerdos de un convenio colectivo, por ejemplo, que afecta a miles de trabajadores, ¿qué consejos le daría a esas personas que ahora tienen que asumir esa responsabilidad de sentarse y negociar? ¿Qué conlleva una negociación o con qué predisposición hay que sentarse en ella? Pues la predisposición con la que deben sentarse en una mesa de negociación es la de la buena fe. Es el elemento básico y fundamental que tenemos que llevar a esas mesas de negociación. Y evidentemente la negociación no es imposición, como estamos viendo, que o me das esto, o no hay acuerdo, o no te apoyo. Creo que no, que la responsabilidad que le han dado los ciudadanos a los partidos que tienen representación parlamentaria, que además es un parlamento muy fragmentado, además por decisión del pueblo, el pueblo es soberano y ha decidido que ese parlamento tenga esa distribución, y además que esos partidos políticos que conforman el parlamento tienen la obligación pues de entenderse y de forjar los acuerdos en beneficio del pueblo, de los ciudadanos, de los trabajadores. Y evidentemente las mesas de negociación se tienen que ir con dos predisposiciones: negociar de buena fe y no imponer. La negociación significa ceder en unas cosas y conseguir otras, y equilibrar las fuerzas a la hora de conseguir un proyecto común, conseguir un documento, en este caso en el ámbito laboral, pues que regule las relaciones laborales, y evidentemente conseguir un acuerdo de gobierno que propicie un gobierno estable para nuestro país, que necesitamos en este momento, que es fundamental.
esas reformas que se anuncia, un cambio de tiempos, y desde luego esa es la responsabilidad con la que se tienen que sentar en las mesas de negociación. Es indispensable, y creo que las actitudes que están tomando algunos líderes políticos de intransigencia y de imposición, creo que eso queda para otros ámbitos, y en las mesas de negociación hay que ver proyectos, hay que confrontar ideas y hay que sacar un acuerdo que beneficie principalmente a los ciudadanos, que es el único objetivo que tienen los políticos de este país, el bien de los ciudadanos y no el bien propio, como algunos parece que tienen una confusión manifiesta a la hora de pronunciarse. Me apuntaba buena fe y predisposición a hablar, a llegar a acuerdos. Y un tercer factor por el que le voy a preguntar, ¿cómo ha de encajarse la presencia de un tercero, por ejemplo, en una negociación? El hecho de decir a la hora de sentarse a hablar, si se sienta yo no negocio, y viceversa, porque lo hemos visto, por ejemplo, muy claramente entre Ciudadanos y Podemos. Si pactas con ellos, no pactas conmigo, y viceversa. Esto choca a priori porque si miras un poco cómo quedó la distribución del Parlamento, sumando así a lo bruto, como se dice, las derechas y la izquierda, ninguna de las dos suma lo suficiente como para sacar adelante un gobierno. Entonces, es preciso que de alguna manera, o con unos o con otros, haya que sentarse a establecer un tipo de acuerdo, que no sé si pasaría por la abstención o por qué, pero sería necesario que esas fuerzas, en principio antagónicas en muchas cuestiones, al menos se sentasen en la misma mesa y dialogasen. ¿Ese factor de si está él, yo no negocio, y viceversa, en una negociación cabe o no? Pues en una negociación ese sectarismo, bajo mi punto de vista, creo que no cabe. Y en las circunstancias en las que nos estamos moviendo, pues todavía menos. Los ciudadanos se han pronunciado muy claramente y además han apostado por gobiernos o parlamentos fragmentados que están basados en el acuerdo. Se tienen que entender las fuerzas, además, que tienen muy claro que quieren un cambio para este país, que quieren una reforma del marco jurídico actual y que quieren otros parámetros que se puedan aplicar para mejorar la vida cotidiana de los trabajadores, para mejorar la educación, la sanidad, para que tengamos más derechos y que se nos recorten menos las libertades, como ha pasado estos 4 años. Evidentemente, creo que en esa mesa caben que se sienten pues esos 3 actores políticos como pilares fundamentales. Yo lo que no entiendo es por qué esos vetos de unos contra otros, porque además lo que tienen que buscar son los puntos que les unen, no los puntos que les separan, y evidentemente es una irresponsabilidad poner ese tipo de fronteras o ese tipo de vetos para evitar que se pueda llegar a un acuerdo donde puedan estar PSOE, Ciudadanos y Podemos, Izquierda Unida y todas las fuerzas minoritarias que hay en los parlamentos. Creo que es el momento de los acuerdos. Los ciudadanos, bajo mi punto de vista, se han pronunciado muy claramente en las urnas. Quieren gobiernos responsables, que sean capaces de llegar a acuerdos, que legislen mirando a los ciudadanos y no mirando a los grandes poderes corporativos, a las grandes empresas o a los grandes capitales, y evidentemente creo que esa es la responsabilidad que tienen estos partidos a la hora de llegar a acuerdos. Evidentemente no entiendo las cuestiones de los vetos, y lo que sí que en mi humilde posición me atrevería a decirles que lo que tienen que empezar es por confrontar ideas, confrontar programas, sacar un programa de gobierno que vaya dirigido a los ciudadanos, y evidentemente ese sea las bases donde se tenga que asentar ese gobierno de coalición y que podamos disponer de él en las menores fechas posibles, porque además lo entiendo que es necesario el acuerdo, porque así nos los han mandado los ciudadanos en las urnas el pasado mes de diciembre. A falta de analizar el grueso del contenido de ese primer acuerdo entre Partido Socialista y Ciudadanos, sí se apuntaba desde el primer momento casi que uno de esos asuntos que ha tenido que abandonar en esa negociación Ciudadanos y que llevaba en su programa electoral, precisamente por hilar más con el ámbito que nos centra, es ese del contrato único. Finalmente no ha sido una de las exigencias de Ciudadanos a la hora de establecer ese acuerdo, que era uno de los puntos que más controversia despertaba en las filas socialistas y al que férreamente en campaña electoral le escuchábamos muchas veces hablar a Pedro Sánchez de manera muy crítica. Por contra, ellos siempre han abogado, y otras formaciones también de la izquierda en el mismo sentido, por derogar la reforma laboral,
y elaborar un nuevo estatuto de los trabajadores, que a su juicio, ¿por dónde debería ir? Pues el nuevo estatuto de los trabajadores, que además creo que es una buena idea, una buena medida, tiene que ser actualizado. Tenemos un estatuto de los trabajadores que, pese a las actualizaciones que ha venido sufriendo a lo largo de los años, pues queda un poco desajustado conforme a las condiciones laborales actuales. Y evidentemente tiene que profundizar en mejorar el marco jurídico, tiene que ir caminando también en facilitar las modalidades contractuales, que evidentemente no éramos partícipes de ese contrato único, pero sí que tiene que ir dirigido a fomentar el empleo indefinido, a mejorar la calidad en el empleo, con medidas y con articulado específico dirigido precisamente a conseguir ese objetivo, puesto que ahora en lo normal hemos hecho algo a la inversa, a mi juicio, que es dar un carácter general a la temporalidad de la contratación, a la precariedad en las condiciones laborales, y creo que el objetivo tiene que ser justo el antagónico. Tenemos que ir a unas relaciones laborales que propicien una contratación estable, que un empleo sea de calidad y que podamos tener trabajadores en este país que con su sueldo puedan desarrollar un proyecto digno, y eso repercutirá directamente también en la economía, en el consumo interno, y reactivará la economía, evidentemente. Y tiene que ir dirigido a implementar más políticas de igualdad, que vayan dirigidas principalmente a conseguir la igualdad real entre hombres y mujeres, reduciendo la brecha salarial, que hace muy poquitas fechas nosotros emitíamos un informe donde los números eran tremendos. La diferencia, la brecha salarial había crecido hasta un 24%. Una mujer tenía que trabajar 88 días más que un hombre para cobrar lo mismo. Entendemos que ese estatuto de los trabajadores tiene que establecer las medidas de acción positiva dirigidas precisamente a la reducción y a fomentar la igualdad entre hombres y mujeres en el ámbito laboral. Igual que tenemos que poner especial sensibilidad, que ya la Ley 31/2005 de prevención de riesgos laborales, tenemos que ahondar más en el tema, adaptarla más a los procesos productivos y al mundo laboral actual, para evitar que los accidentes vayan creciendo y trágicamente, además, con resultado de muerte, como hemos tenido en esta provincia bastante escasos. Evidentemente creo que son las líneas estratégicas que se tiene que seguir en ese estatuto, y básicamente concertado no solo con las fuerzas políticas, sino con los agentes sociales, con los sindicatos de clase que ocupamos este terreno de negociación, y creo que por ahí tiene que ir ese nuevo estatuto, que sí que estamos de acuerdo, que se debe de realizar un nuevo marco jurídico adaptado a las condiciones, y además atacando directamente a las carencias que estamos observando en el mundo laboral actual. Francisco Javier, por ejemplo, aquí en Albacete, ¿qué tipo de situaciones abusivas en el ámbito laboral son las que más se pueden estar dando a día de hoy? Se habla mucho de eso, de la temporalidad de los contratos, muchos de horas, tal, pero también hay situaciones que están de alguna manera ocultas. La semana pasada nos visitaba el secretario provincial de Comisiones Obreras y nos decía, se me acerca gente que de forma velada me intenta dar a entender que es que está contratado por 4 horas pero trabaja 9 y que no le pagan el resto. Este tipo de situaciones que no han de darse pero se están dando en Albacete, y vosotros lo sabéis, ¿cuáles son las que más han proliferado en estos últimos años? Pues básicamente es el uso que se está dando a las modalidades contractuales de carácter temporal en su modalidad de la parcialidad. Evidentemente, contratos por horas están desarrollando actividades maratonianas de 10 y 12 horas, como bien apuntabas. Pero además estas denuncias tienen un ingrediente dentro del mundo laboral, que son el miedo a perder el puesto de trabajo, y a nosotros incluso nos dejan anónimos en los buzones denunciándonos unos hechos concretos que se están dando en una empresa concreta, pero que en otro momento el trabajador se hubiese atrevido a denunciar directamente, pero en este momento, por miedo a perder su puesto de trabajo y las represalias, no lo hacen. Ayer mismo estaba hablando con una trabajadora del campo, y otro de los fraudes que además vamos a dar traslado en estos días
a la Inspección de Trabajo y también a la Seguridad Social, es lo que está pasando en las grandes fincas, ahora que empiezan otra vez las campañas agrícolas, y es que los trabajadores no se les da de alta todos los días que trabajan y todas las horas que prestan servicio. Es un caso, además, que con mucha resignación una chica me contaba ayer que había necesitado para cobrar 4 meses de prestación por desempleo, había necesitado trabajar 5 años consecutivos en el campo, o sea que no se le había cotizado todo el trabajo que había realizado en las distintas campañas y había estado prácticamente todo el año trabajando, encadenando campañas. Entonces es una práctica que estamos detectando, sobre todo en las grandes fincas que hay en la provincia de Albacete, y además que le daremos traslado a Inspección de Trabajo, como he dicho antes, y a Seguridad Social, porque nos parece tremendo, ya que el sector agrícola pues engloba un sector bastante importante en la provincia y desde luego, por ponerte un ejemplo, pero que podría estar dándote mucho más, como el uso que se está dando de los falsos autónomos, que también estamos detectando en empresas de Albacete y así lo estamos denunciando. Esa figura pues está surgiendo también dentro de las empresas bajo la premisa de ser un autónomo económicamente dependiente, pero que al final presta servicio al 100% a una misma empresa y está encubriendo una relación laboral. Uh-huh. Ayer nos decía precisamente sobre este punto del falso autónomo el presidente nacional de ATA, que no es algo que esté en alza, porque yo le venía un poco a decir eso, es una figura que parece que está cobrando fuerza y que se está dando más de lo que hace tiempo se daba. Decía que no, que eso siempre se ha dado, que quizá ahora lo que pasa es que se está dando en profesiones o en colectivos más determinados que antes. Nos ponía el ejemplo de los comerciales, que era donde más se daban, corredores de seguros, etcétera, pero que ahora como que se ha concentrado en otro tipo de segmentos profesionales, pero que no es que se esté dando más. ¿Ustedes piensan que no se está dando más que antes esa figura del falso autónomo? Sí, pues él venía un poco a justificar esa situación. Sí se está dando más que antes. Es un fraude que estamos detectando y que no solo afecta pues al sector comercial en cuestiones de seguros o de venta de servicios, sino que estamos detectándolo incluso en empresas. En los tejidos productivos hemos encontrado en una línea de montaje un trabajador al lado de otro, uno contratado en el régimen general y otro como autónomo prestando un servicio, como he dicho antes, una línea de montaje de forma regular, y además es una situación clara de un uso de una modalidad como es la del falso autónomo, que se está dando en las industrias, y no solo en el sector comercial, sino en industrias de la provincia de Albacete y en otros sectores, evidentemente. También en el sector de construcción hemos detectado también esa figura que se empieza a utilizar, porque además es la forma perfecta que tienen los empresarios de poder prescindir de un trabajador sin motivo alguno y sin indemnización. Evidentemente es una situación pues que les llama mucho la atención y evidentemente repercute directamente pues en las condiciones laborales y en la situación de ese trabajador que debía prestar servicios en el régimen general, cotizar en el régimen general y tener derecho a una prestación o subsidio y toda la protección que el régimen general otorga en este caso. Y como también somos de la opinión que el régimen especial autónomo pues debería ser revisado, y esos trabajadores que prestan servicios de forma autónoma pues tener más garantías de las que tienen en el momento, más protección y evidentemente un marco jurídico que les dé más derechos a la hora de desarrollar sus actividades de forma autónoma, y creo que ahí hay mucho que trabajar también. Uh-huh. Ha mencionado la realidad del miedo de muchos trabajadores que incluso os dejan esos mensajes anónimos en los buzones. ¿Qué ha influido, qué ha hecho, qué aspecto, vaya la garganta, qué aspecto de la reforma laboral ha incidido directísimamente en que ese miedo sea mucho mayor que el que había antes de que existiese esa nueva legislación? Y a pesar de ese miedo, ¿cómo los sindicatos habéis podido buscar la manera de poder enfrentar, denunciar ese tipo de situaciones y en algunos casos pues ganarla incluso?
Sí, bueno, el miedo a perder el puesto de trabajo va aparejado también a las posibilidades que se le ha dado al empleador, en este caso, de ejercer la supremacía en lo que es las relaciones laborales a la hora de negociar persona a persona. El valor, el acuerdo entre las partes tiene mucho más valor que el de ámbitos superiores, de convenios provinciales o convenios regionales o estatales. Evidentemente, a la hora de poner en marcha un expediente de regulación de empleo, no hay un elemento regulador intermedio como era antes las autoridades laborales, que eran quien pues aprobaban o denegaban este expediente de regulación de empleo. Las causas por el despido, estar en situación de incapacidad temporal, pues también en este momento, gracias a la reforma laboral, pues es una causa de despido objetivo. Entonces, todo ese tipo de situaciones han propiciado que el trabajador tenga más miedo, porque no puede ejercitar sus derechos con libertad. Sumado eso al miedo que tiene a perder el puesto de trabajo por la escasez del mismo, pues evidentemente los trabajadores están en una situación de verdadero pánico a la hora de ejercer sus derechos, a la hora de reclamar precisamente lo que es justo y lo que debía de hacerse con toda la normalidad del mundo. La reforma laboral ha devaluado hasta tal nivel las condiciones laborales en este país que lo estamos viendo. Solo 3 de cada 100 contratos que se hacen en la provincia son de carácter temporal y el 35% son a tiempo parcial. Esas condiciones laborales son tremendas, porque además de ahí solo sale precariedad y el concepto que todo el mundo está utilizando en la actualidad de pobreza laboral. Hay trabajadores pobres en este país, cuestión que no habíamos visto desde retrotrayéndonos a la época de la dictadura. Evidentemente, como la reforma laboral no ha conseguido lo que el Partido Popular dice, que ha sido crear empleo, lo único que se ha hecho ha sido fraccionar los empleos y precarizarlos. Y desde luego lo que sí que ha conseguido ha sido un marco jurídico desequilibrado. Las relaciones laborales, que hemos mantenido siempre un cierto equilibrio entre patronal y trabajadores para propiciar los acuerdos necesarios en el reparto de la riqueza generada con el trabajo de los trabajadores en los centros de trabajo, pues se ha descompensado y ahora vemos la supremacía en la parte empresarial y evidentemente no está favoreciendo en absoluto que esas empresas sean más competitivas, que esas empresas puedan acceder a mercados, sean competitivos con otros mercados, y desde luego lo hemos pedido hasta la extenuación, la derogación de estas reformas laborales y que dentro de lo que es las mesas de diálogo social pues establezcan las medidas como el nuevo estatuto de los trabajadores que se viene anunciando para que el marco jurídico sea equilibrado y volvamos otra vez a restablecer derechos para que un trabajador con su trabajo pueda desarrollar un proyecto vital normal, como no puede ser de otra manera. Es curioso como hace no tantos años se escuchaba aquello de los problemas que tenían los trabajadores mileuristas, como el que estaba en el nivel del escalafón más bajo y no hace tanto tiempo, repito, en pocos años nos hemos situado en un momento en el que quien sea mileurista es absolutamente un afortunado, que ha pasado entre medias en 4 o 5 años para ese cambio tan drástico de la percepción. Sí, la verdad, además, nosotros encabezamos una campaña que era como mínimo 1.000 euros. En aquellos momentos, estamos hablando de 2010, 2009, sí, por ahí, por esas. 2009, 2010. Iniciamos esa campaña para que ningún trabajador cobrara menos de 1.000 euros, porque creíamos que además era un límite muy justo para la situación actual. Y hemos visto como producto de ese marco jurídico, y aunque me reitere, es así, ha sido una realidad, el producto de la modificación del marco jurídico de las relaciones laborales, que ha sido la imposición de distintas reformas laborales, 2010, 2012, pues ha terminado haciendo saltar las condiciones laborales en este país y además ha propiciado también pues que la necesidad de conseguir un puesto de trabajo, pues accedamos a él de cualquier forma, seamos, digamos, aceptemos casi de forma impensable en otro momento pues condiciones laborales que son propias más del tercer mundo que de España, un país desarrollado dentro de la Unión Europea y con un marco jurídico
traspuesto desde la Unión Europea que debe garantizar, pero que no es así, unas relaciones laborales adecuadas y unos derechos básicos que propicien que los trabajadores pues desarrollen el proyecto vital, como he dicho antes, adecuado. Y ha sido producto de ese marco jurídico, además que ha sido impuesto, ha sido solo acordado con una de las partes, con los empresarios, ha sido desoída en las huelgas generales y en las protestas de los trabajadores, que prácticamente ocupábamos un día sí y otro también las calles, y evidentemente creo que toda la culpa pasa por las reformas laborales y evidentemente la situación de crisis profunda en la que hemos padecido pues han contribuido también a fomentar pues este tipo de fraudes a los trabajadores, que han ido pues deteriorando si cabe más las condiciones laborales y viendo ese límite de los 1.000 euros como algo, como decías tú, un sueño español. Sueño español. Entonces sí que creo que ha sido todos estos factores los que han contribuido, y sabiendo la causa creo que podemos poner los remedios para poder empezar a reparar el daño que se ha hecho a los trabajadores, que además somos una parte muy importante de la economía, que un trabajador, si no puede consumir, al final no va a incentivar el crecimiento económico, y es la pescadilla que se muerde la cola. Creo que incluso en términos económicos deberemos afrontar una reforma laboral pactada a través de ese nuevo estatuto, como bien nos venían informando y anunciando. ¿Cuáles van a ser las premisas, con todos estos ingredientes que hemos ido comentando, de cara a la negociación colectiva que van a protagonizar en este 2016? Nosotros, como UGT, nos hemos pronunciado hace muy poquitos días. Hemos acordado en el seno del Consejo Provincial de la Unión General de Trabajadores un documento marco que establece 6 líneas estratégicas. La primera es la recuperación de derechos, recuperación de salarios. No vamos a firmar ningún convenio que no tenga una subida salarial comprendida entre el 1 y el 1,5%. Creemos, además atendiendo a las palabras del presidente de FEDA en Albacete, que manifiestamente ha reconocido que estamos en otro ciclo económico diferente, que el crecimiento está llegando a las empresas, y evidentemente los trabajadores, en otro contexto de crisis profunda, fueron respetuosos con la situación y apoyaron a las empresas congelando sus salarios, congelando los convenios para que pudieran salir de esa situación. Y como entendemos que se ha salido de esa situación, porque además lo ha dicho Artemio Pérez, el presidente de FEDA en Albacete, consideramos que ha llegado el momento de ir recuperando derechos, de ir creciendo en salarios, y además también queremos meter directamente en esos convenios colectivos que se van a negociar en la provincia pues cláusulas de acción positiva para, como decíamos antes, reducir la brecha salarial, fomentar la igualdad de hombres y mujeres en los centros de trabajo. Vamos a meter cláusulas también dirigidas a la aplicación de medidas más adecuadas para la reducción de la siniestralidad laboral y una aplicación real de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, puesto que hemos detectado que en muchas ocasiones el cumplimiento de esta ley es un cumplimiento meramente formal, pero no incidimos en el foco del riesgo, el foco del problema y las medidas oportunas para reducirlo y evitar esos accidentes. Queremos también incidir con este documento marco que hemos puesto en marcha, en que los convenios colectivos deben tener el equilibrio suficiente entre las partes, con lo cual queremos ahondar más en la consecución de derechos. No vamos a permitir que se pierda ninguno de los derechos alcanzados, no vamos a permitir que se prescindan de complementos como el de antigüedad. Vamos a estar radicalmente en contra, y además tenemos una posición bastante clara conforme a lo que va a ser la negociación colectiva de cara al 2016, como he dicho, con unas líneas bien marcadas, que además los compañeros que están acudiendo a las distintas mesas de negociación llevan bien aprendidas, para poder ir creciendo en torno a los convenios colectivos, mejorando y propiciando que se aumenten o mejoren los derechos y se recuperen los perdidos, para equilibrar esas fuerzas, como me he dicho, y que los convenios colectivos sean la herramienta más justa que tenemos los trabajadores en el reparto de riquezas, el reparto del producto de ese trabajo que realizamos en los centros de trabajo, que tienen que servir para que el empresario gane dinero y para que el trabajador gane el suficiente dinero para poder desarrollar un proyecto vital. Lo creemos fundamental, y como nos han dejado nada más que esa herramienta, además muy lastrada
por la reforma laboral, pues queremos ejercerla con todas las responsabilidades del mundo y además propiciando esos acuerdos que vayan dirigidos a mejorar las condiciones laborales de los trabajadores en esta provincia. Somos minoritarios en la mayoría de las mesas, pero creo que tenemos un mensaje muy claro que además de forma conjunta podemos compartir con Comisiones Obreras, que es el otro sindicato que nos acompaña en las mesas de negociación mayoritariamente, y evidentemente creo que compartimos la misma esencia en la negociación colectiva, que es que ha llegado el momento de recuperar derechos y que ha llegado el momento de que los salarios deben crecer, y en ello nos vamos a poner. De hecho, hay 4 mesas ya abiertas de negociación de convenios provinciales, y ahí vamos a empezar a poner en práctica estas medidas que he anunciado. ¿Convenios que pueden afectar en torno a cuántos trabajadores de Albacete? Ahora mismo el que están en torno a 10-12.000 trabajadores. Estamos hablando del convenio de oficinas y despachos, el convenio de limpiezas, el convenio de cuchillería y el de vinícolas. Ojalá haya buenas noticias y se puedan ir comenzando a recuperar pues, esos derechos perdidos. Si la voluntad al menos es positiva por parte de todos los interlocutores, mejor, y así, pues recordando esas palabras del presidente de FEDA, imagino que todo será más sencillo de afrontar. Un placer tenerte aquí para comentar todos estos asuntos que pues interesan muchísimo, como no, al colectivo de trabajadores, concretamente de Albacete. Comentaremos cómo va avanzando todo, y también si la esfera nacional ayuda a esas peticiones, o hay que seguir esperando, porque quizá nos veamos en otras elecciones dentro de unos meses y haya que dilatar todo todavía más. Un placer, Francisco Javier González. Igualmente. Muchísimas gracias por estar aquí junto a nosotros y junto a todos ustedes en La Cerca, analizando cuál es el pulso ahora mismo de la situación del colectivo de trabajadores en la provincia de Albacete, pero muy pendiente, como no, de lo que ha ocurrido y de lo que pueda ocurrir ahora en adelante, de esa esfera nacional, que es quien determina las políticas que en esta materia se llevan a cabo. Vamos a despedir, pero no se alejen demasiado porque nosotros continuamos contándoles muchas cosas. Ya saben que si quieren pueden ver la entrevista cuantas veces lo deseen en nuestra página web www.lacerca.com. Cuídense mucho.